Quisiera compartir esta reflexión, la última de este evento, hablando de algo que para nosotros en la iglesia es supremamente importante. Es hablarles de la Eucaristía, del valor de la Eucaristía, de la importancia de la Eucaristía, de por qué es importante la Eucaristía, el valor de la Eucaristía, la fuerza de la Eucaristía. En el Concilio Vaticano II, en un documento que la Iglesia llama Lumen Gentium, la luz de los pueblos, la luz de las gentes, dice ese documento de la Iglesia: la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. O sea que la Eucaristía es la fuente de donde bebemos. Por eso dice que la Eucaristía es la fuente, porque todos bebemos de ella, todos nos alimentamos de ella. Pero también dice en ese documento la Iglesia que la Eucaristía es el culmen de la vida de la Iglesia, el culmen de la vida de oración. Yo voy a trabajar con ustedes 5 punticos. ¿Cuántos puntos? 5. Díganlos así con la mano. ¿Cuántos puntos? 5. Esos 5 puntos son: la Eucaristía es carismática, la Eucaristía es sanadora, la Eucaristía es acción de gracias, la Eucaristía es alimento y la Eucaristía nos vuelve hermanos. Son 5 puntos. El éxito de una predicación es que uno al final sea capaz de decir o de alguna manera recopilar en la mente lo que el predicador ha dicho. Porque a veces la gente dice: ay, ¿cómo habló el padre? ¿Cómo habló el predicador? Ay, habló tan bonito. Pero ¿qué dijo en realidad? No, todo fue tan bonito. Y a veces es todo tan bonito que uno como que no entendió nada. ¿Sí? 5 cosas sobre la Eucaristía. La Eucaristía es carismática. La Eucaristía es sanadora. La Eucaristía es acción de gracias. La Eucaristía es alimento. Y por todo esto, la Eucaristía nos vuelve hermanos. Vamos a desarrollar claramente cada uno de esos puntos. Primero, la Eucaristía es carismática. La Eucaristía es carismática. La Eucaristía es carismática. Nosotros hacemos parte de esta corriente en la iglesia que se llama carismática. Pero ¿qué significa, mis hermanos, que la Eucaristía sea carismática? La Eucaristía no es carismática porque entonemos cantos de la renovación carismática. La Eucaristía no es carismática porque nosotros saltemos, dancemos, brinquemos. La Eucaristía no es carismática porque hablemos en lenguas. La Eucaristía no es carismática solamente las de los congresos de la renovación. Toda Eucaristía es carismática. Toda Eucaristía es carismática. ¿Qué quiere decir que toda Eucaristía es carismática? Entiendo que toda Eucaristía es carismática porque en la Eucaristía vivimos 2 cosas. La primera, la fundamental: la Eucaristía está guiada, conducida, animada por la fuerza
del Espíritu Santo. ¿Por la fuerza de qué? Del Espíritu Santo. Es decir, perdón hermanos, no es carismática porque tengamos ministerio de música. Es carismática porque está presente el Espíritu Santo en ella. No hay Eucaristía sin la acción del Espíritu Santo. No hay presencia eucarística sin la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, la Eucaristía no es carismática porque demore 2 horas, o porque el sacerdote baile en ella, o porque hayan cantos alegres y se levanten los brazos. La Eucaristía, toda Eucaristía es carismática. Toda Eucaristía es carismática. Porque se reúne la comunidad de creyentes, la comunidad de bautizados, y al reunirse la comunidad de bautizados, está presente el Espíritu Santo. Porque solamente podemos reconocer el pecado, como dice el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 7 y siguientes. Solamente podemos reconocer el pecado por la acción del Espíritu Santo. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús por la acción del Espíritu Santo. Es más, nosotros en la renovación carismática hablamos de efusión del Espíritu Santo cuando nosotros oramos los unos por los otros para pedir el Espíritu Santo. Y cuando el sacerdote está orando sobre el pan y el vino, dice: te suplicamos, Señor, que por la efusión de tu Espíritu, este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo. O sea que cada Eucaristía, mis hermanos, es una efusión del Espíritu Santo. Y eso lo tenemos que tener muy claro nosotros. Cuidado, porque a veces decimos, la Eucaristía carismática es la que celebra el Padre John Mario, o el Padre Edelberto, o el Padre tal. No. Toda Eucaristía es carismática, porque en toda Eucaristía está presente el Espíritu Santo. En toda Eucaristía se proclama la palabra de Dios. Amén. Y Pablo dice que la palabra es la espada del Espíritu Santo. Por lo tanto, mis hermanos, cuando llamamos Eucaristía carismática, no nos estamos refiriendo a una forma, sino a un fondo. Cuidado. Atención. Cuando nosotros decimos que la Eucaristía es carismática, no estamos diciendo de una forma, de una manera de celebrarla. Es carismática la Eucaristía porque saltamos, porque bailamos. No es carismática la Eucaristía porque se salte. También en el circo saltan y no son carismáticos. También en el estadio saltan y no son carismáticos. La Eucaristía es carismática porque en toda Eucaristía está presente el Espíritu Santo. Amén. Porque toda Eucaristía, el sacerdote celebra la Eucaristía por la acción del Espíritu Santo que lo ha revestido del don sacerdotal. Por lo tanto, mis hermanos, no es la forma, es el fondo. La forma es lo externo. El fondo es el contenido. Y toda Eucaristía es carismática porque toda Eucaristía es una efusión del Espíritu Santo. Pero también toda Eucaristía es carismática, y les dije que tenía 2 acepciones esa expresión, porque en toda Eucaristía se ejercen los carismas del Espíritu.
el ministerio sacerdotal, que es un carisma vuelto ministerio, el carisma de música, el carisma de proclamar la palabra, el carisma de distribuir la comunión y sobre todo el gran carisma que hemos recibido todos nosotros, que es el de ser pueblo de Dios. Ese es el gran carisma. Inclusive ahorita que el Papa Francisco ha estado invitando a la iglesia a realizar un camino sinodal, dice que el sínodo que se comenzará este año en la iglesia es una verdadera efusión del Espíritu Santo. Por lo tanto, mis hermanos, la Eucaristía no es carismática porque se salte, se brinque. La Eucaristía es carismática porque en ella está presente el Espíritu Santo. El pan y el vino no se convertirían en el cuerpo y la sangre de Jesús si no fuera por la presencia del Espíritu Santo. La palabra no tendría su fuerza en nosotros si no fuera por el poder del Espíritu Santo. Primera acepción: la Eucaristía es carismática porque está presente el Espíritu Santo. La Eucaristía es porque está presente el Espíritu Santo. Una Eucaristía que se celebra en 20 minutos, no la de 2 horas del grupo carismático, donde no se canta, donde el sacerdote está en mucho silencio. ¿Es carismática? Sí, es carismática. Es carismática. Es que la que es carismática es la iglesia. La iglesia es carismática. Los carismáticos no somos los dueños del Espíritu Santo. Es la iglesia la que es carismática. Toda ella es carismática. Que en una Eucaristía de la renovación carismática o un sacerdote que está animado por el Espíritu de la renovación se vivan ciertos momentos con mayor dedicación, la alabanza, el perdón, es otra cosa. En segundo lugar, escuchen esto que les voy a decir, escuchen. La Eucaristía es sanadora. Repita. La Eucaristía es sanadora. Es más, les voy a decir, toda Eucaristía es sanadora. Repitan. Toda Eucaristía es sanadora. ¿Por qué toda Eucaristía es sanadora? Bueno, muy bien, porque está presente el Espíritu Santo. Pero toda Eucaristía es sanadora porque todas las partes de la Eucaristía son sanadoras. Toda la parte de la Eucaristía son sanadoras. Cuando ustedes y yo nos reunimos, ya estamos siendo sanados del egoísmo. Porque uno no celebra la Eucaristía para uno solo. Uno celebra la Eucaristía con el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios. Ya cuando yo celebro Eucaristía en comunidad, ya estáis siendo sanado del egoísmo. Pero después en la Eucaristía se pide perdón de los pecados. Eso es lo que llamamos sanación interior. Sanación de los pecados, sanación de las heridas, sanación del distanciamiento de Dios. Pero luego se proclama la palabra de Dios, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento y el Salmo y el Evangelio. Es sanación de la oscuridad, sanación de la ignorancia, porque la palabra de Dios nos abre la mente. El Salmo dice: lámpara es tu palabra para mis pasos. Es decir, en el Salmo 119. Es decir, que la palabra de Dios me sana de la ignorancia, de la oscuridad.
Pero luego, cuando nosotros en la Eucaristía cantamos el Gloria, o antes, o cuando cantamos el Santo, o cuando decimos alabanza a Él, nos está sanando de estar cerrados en nosotros mismos. Pero luego la Eucaristía, como les decía ahora, se consagra el pan y el vino, que es una efusión del Espíritu Santo, y todos nosotros nos alimentamos de ese pan. Ahora les voy a hablar de la Eucaristía como alimento en el cuarto punto. Toda Eucaristía es sanadora. Escúchenme lo que les voy a decir. Así el sacerdote la celebra en pecado mortal, porque el sacerdote cuando celebra la Eucaristía, él está actuando en nombre de la iglesia, en nombre de la comunidad de fe. Y por eso toda Eucaristía es sanadora, toda y todas. Toda y todas. Toda Eucaristía es sanadora. Y a veces, sí, es verdad que nosotros en la renovación carismática tenemos unos énfasis en que oramos más lentamente, oramos con unos momentos especiales, pero luego tú en la Eucaristía te comes a Jesús. Te lo comes. Escucha, te lo comes. Significa que tú llevas a Jesús por dentro. Eso es sanador. Eso es sanador. Llevar a Jesús por dentro es sanador. Cuando tú recibes a Jesús en la Eucaristía, hermano, tú no estás recibiendo un pedazo de pan. Tú estás recibiendo a Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Por lo tanto, ese Jesús que hace 2000 años liberó de espíritus impuros, sanó a los enfermos, curó a los que estaban mal, levantó a los muertos, está por dentro de ti. Te sana, te cura, te libera. No te sana y te cura porque el sacerdote haga oración sobre ti. Te sana y te cura porque Él está en ti. Él habita en ti. Por lo tanto, hermanos, toda Eucaristía es sanadora. Vuelvo a repetirles, así el sacerdote la celebra en pecado mortal. Así no haya ministerio de música. Así no haya oración de sanación. Así no se hable en lenguas. Así se celebra en 15 minutos. Toda Eucaristía es sanadora. Y toda la Eucaristía es sanadora. Todas las Eucaristías son sanadoras. Cuidado con decir que solamente la misa de fulano de tal, del padre tal, es sanadora. No, porque el que sana no es el Padre. El que sana es Jesús. Es Él el que sana. Por lo tanto, mis hermanos, toda Eucaristía es sanadora. Cuando tú te vas el martes, miércoles, por la mañana, por la tarde, a la parroquia, a celebrar la Eucaristía, a participar de la Eucaristía, a disfrutar de la Eucaristía. Esa Eucaristía en tu parroquia, aunque no sea la Eucaristía que demore 2 horas, por supuesto, esa Eucaristía es sanadora. Tiene poder sanador, porque el que sana es Jesús. El que tiene poder sanador es Jesús. Es Jesús el que sana. Es Jesús el que libera. Con todo respeto. Yo a veces no entiendo. Es mi posición personal. La gente comulga, termina la misa y van y le piden al Padre que les dé una bendición. Yo no lo hago. No me presto para eso. ¿Y por qué no me presto para eso? Porque le digo a la persona, ¿a quién acaba de recibir? A Jesús. ¿Dónde está Jesús? En mí. Y si tú lo llevas en ti,
¿para qué me pides una oración a mí? ¿O para qué me pides una bendición a mí? Sé consciente de lo que recibes en la Eucaristía. Sé consciente a quien llevas por dentro. No llevas un pedazo de pan, llevas a Jesús. Amén. Y si lo crees, dale un aplauso al Señor, presente en la Eucaristía. Toda Eucaristía, mis hermanos, es sanadora. Toda y todas. Pero hay un tercer elemento que quisiera decirles de la Eucaristía, mis hermanos. Y lo dice mucho la teología de la iglesia. La Eucaristía es comida. ¿La Eucaristía es qué? Comida. ¿La Eucaristía es qué? La Eucaristía es comida. Ustedes no comieron. La Eucaristía es comida. La Eucaristía es comida. La Eucaristía es comida. Y cuando tú comes, ¿qué pasa cuando tú comes? ¿No? Te quita el hambre. Estás lleno. Te quita el hambre. Estás lleno. La Eucaristía satisface tu ser. Es comida. Queda uno lleno. Y cuando uno queda lleno, entonces tú vas a un restaurante y comes bastante. Y te dicen, ¿quiere un postre? ¿Usted qué dice? Tengo hambre, deme más. Bueno, allá es comida. ¿Cómo? No, Dios mío, ¿cómo se llena este hombre? Cuando tú vas y te dicen, ya te comes una comida especial, suculenta, y te dicen, ¿quiere más? ¿Usted qué dice? Ya estoy lleno, no me cabe más. Aquí a este sí hay come por Dios, come por miles. Pobre familia. Cuando tú estás lleno, no te cabe más. Escucha, cuando estás lleno, no te cabes más. Porque estás lleno. Porque estás lleno. Cuando tú recibes la Eucaristía, estás lleno. Y cuando estás lleno, no comes comida chatarra. Si vas a un restaurante y te sirven una carne asada con papas, con enchiladas, y después te dicen, ¿quiere una hamburguesa? ¿Usted qué dice? No, porque estoy lleno. La Eucaristía llena el ser, satisface el ser, llena el alma, llena el alma. Quien recibe la Eucaristía está lleno, está lleno. No necesita de otros amores, está lleno. Puede renunciar con facilidad al pecado, estás lleno. Estás lleno. Mis hermanos, porque es comida, estás lleno. Estoy lleno de Dios. Pon atención a lo que te estoy diciendo. San Juan Eudes, cuya fiesta celebramos ayer, que fue el fundador de mi congregación, decía que para vivir la Eucaristía se necesitan 3 eternidades. Una para prepararla, otra para vivirla y otra para agradecerla. Y mis hermanos, quiero decirte que cuando tú vas a la Eucaristía, te alimentas de Dios. ¿Y qué significa que tú te alimentas de Dios? Que Dios por dentro comienza a trabajar. Que Dios por dentro comienza a actuar.
que Dios por dentro comienza a obrar, a limpiar, a purificar, a sanar, a transformar, a hacer cosas nuevas en tu vida, porque te has alimentado de Jesús, Eucaristía. Óyeme, hermano, yo sí quiero decirte una cosa. Perdónenme lo que voy a decir. Pero a veces yo veo gente que va a la Eucaristía y no toman conciencia de su dignidad como hombre, como mujer. Porque la Eucaristía significa que yo llevo a Dios por dentro. Piensa en eso. Ustedes y yo, cada que pasamos por un templo y sabemos que en ese templo está la Eucaristía, el sagrario, cuando pasamos por un templo donde sabemos que está el sagrario, ¿qué hacemos? Nos echamos la bendición. Pero resulta, mi hermano, que cuando tú comulgas, tú eres un sagrario de 2 patas. Sí, ¿lo habías pensado? ¿Lo habías pensado que cuando tú comulgas, tú eres un sagrario ambulante porque te comiste a Jesús? Yo, mi hermano, ¿por qué no veo pornografía? Porque estoy lleno, estoy satisfecho. Yo, mis hermanos, ¿por qué me hago respetar? Porque llevo a Jesús por dentro. Hace poco, en otro lugar, tuve un diálogo con una mujer. Esta mujer la maltrataba a su esposo. La trataba mal. Pero ella era muy devota a la Eucaristía. Todos los días iba a la Eucaristía. Pero su esposo la maltrataba, la insultaba y una que otra vez la golpeaba. Y yo le dije a ella, pues primero le diría a aquella hermana que está allí, dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Hermanita, siéntese que esto que estoy hablando es muy bonito. Si está cansada, póngase de pie, pero está en meditación profunda. Y yo le dije a ella, oye, pero tú, ¿cómo te dejas maltratar? ¿Cómo te dejas insultar? ¿Cómo te dejas maltratar si tú llevas a Jesús por dentro? Si Él está en ti, y cuando Él está en ti, te hace tomar conciencia de tu dignidad, de tu valor. Porque la Eucaristía, mis hermanos, me dignifica. La Eucaristía me hace tomar conciencia de mi valor. Porque yo llevo por dentro a Jesús. Y por eso valgo. Yo no valgo porque la organización, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, haya declarado los derechos humanos. El Evangelio había declarado los derechos humanos hace más de 2000 años, cuando dijo que el otro es mi hermano. Yo no me puedo dejar maltratar de nadie, ni aunque fuese una autoridad eclesiástica, porque yo valgo, soy valioso, soy hombre, soy mujer y llevo a Jesús por dentro. Jesús habita en mí. Por eso la iglesia lucha por contrarrestar la pobreza. No puede haber pobreza, porque esos que se alimentan de Jesús son seres dignos.
Entonces, mis hermanos, la Eucaristía me dignifica porque llevo por dentro a Jesús. Y yo quisiera que ustedes y yo tomáramos conciencia de eso. Cuando yo recibo la comunión, estoy recibiendo a Jesús. Y voy a decir una cosa y puedo herir susceptibilidades, pero hoy muchos católicos pelean si se debe recibir la comunión en la mano o de rodillas o en la boca o con mantilla o de rodillas o parados. Esa no es la discusión fundamental. Eso es lo menos importante. Cuando uno no discute lo importante, discute lo superficial. Y eso no es lo más importante. Hay grupos hoy, una vez fui a una parroquia y me dijeron que tenía que celebrar la misa en latín. Y yo le pregunté al párroco y a los laicos, ¿y por qué en latín? Es que el latín es más digno. Digno. Jesús no hablaba latín. El latín era la lengua de maldición de la época de Jesús. Era el lenguaje de los dominadores. Entonces ahora le dicen a uno, hay que celebrar la misa en latín, padre. Y yo le dije, a veces no la entendemos en español. La voy a entender en latín. Porque el español no es digno, pero el latín sí. Y entonces discutimos y nos damos golpes y nos peleamos, que si es en la mano, que... Ay, hombre, por Dios. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que yo llevo a Jesús por dentro. Y déjame decirte una cosa, mi hermano. Si yo sé que yo llevo a Jesús por dentro, ¿cómo hay gente que sale de la misa y se sienten deprimidos? Yo eso no lo entiendo. Yo eso no lo entiendo. No entiendo cómo puede haber laicos que salen de la misa y salen tristes, deprimidos. Ala, pero tú no recibiste a Jesús. Mi hermano, tú no recibiste a Jesús. Mi hermano, tú no tienes a Jesús por dentro de ti. Ese Jesús que está en ti, entonces no está actuando. Van a misa y algunos me dicen a mí, yo no voy a misa porque estoy deprimido. Y yo le digo, es que uno no va a la Eucaristía porque no esté deprimido. Uno va a la Eucaristía porque está triste, para que Él me reanime. Yo no voy a la Eucaristía porque yo esté bien. Yo voy a la Eucaristía porque necesito estar bien. Y entonces algunos dicen, yo no voy a la Eucaristía porque estoy deprimido. Ahí era donde más debías ir. Ahí era donde más debías ir, como con todo respeto otra vez, es mi manera de pensar. Algunos dicen, vamos al sagrario, que Jesús está solo. Jesús nunca está solo. Jesús no se deprime. Vamos al sagrario porque Jesús está solo, abandonado. Uno no va al sagrario porque Él esté solo. Uno no va al sagrario a acompañarlo a Él. Uno va al sagrario para que Él lo acompañe a uno. Vamos a la Eucaristía porque Jesús está solo, abandonado en el sagrario. Jesús no, entonces llámenle el psicólogo a Jesús. Jesús no necesita psicólogos. Los que lo necesitamos somos nosotros. Y con todo respeto, mi hermano, es que tú tienes a Jesús por dentro cuando comulgas. Compórtate como uno que lleva a Jesús resucitado por dentro. Vive como uno que lleva a Jesús resucitado por dentro. Mi hermano, llevas a Jesús por dentro. Cuando tú y yo decimos llevo a Jesús por dentro, estoy diciendo tengo al Dios Todopoderoso en mí. Habita en mí el Dios Todopoderoso. Está dentro de mí. No necesitas más oracioncitas. Es Él en ti.
Es Él habitando en ti. Es Él llenándote a ti. Pero hay una cosa, mis hermanos, y doy un paso para saltarme un punto. Resulta que cuando yo recibo a Jesús, y tú también lo recibes, ¿qué nos volvemos tú y yo? ¿Qué nos volvemos? Hermanos. Cuando yo recibo a Jesús, y tú también lo recibes, ¿qué nos volvemos tú y yo? Hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Yo tengo 2 hermanas. Y tengo que estar hablando con mis hermanas todo el día. Ayer eran las primeras que sabían que la maleta se perdió y en donde estoy y se apareció. Porque somos hermanos, porque nos parió el mismo vientre. Y yo sería capaz de dar la vida por mis hermanas. Y estoy seguro que ellas serían capaces de darlas por mí. Porque nos parió el mismo vientre. Y tú y yo somos hermanos porque nos parió el mismo vientre que se llama iglesia. Se llama iglesia. Y hay grupos en la iglesia hoy que son capaces de armar una tercera guerra mundial si no les dan la comunión en la mano o en la boca o de rodillas. Pero se olvidan que el otro es mi hermano. Y que cuando tú recibes la comunión, tú y yo somos hermanos. Y que tu dolor me impacta. Y que tu pena me impacta. Y que tu sufrimiento me impacta. Quiere decir que tú y yo somos hermanos. Somos hermanos. Cuando todos nosotros, porque yo me siento a la mesa en mi casa con mis hermanas y comemos del mismo pan y de la misma olla. Y cuando tú y yo venimos a la Eucaristía y esta es la casa de Dios, tú y yo comemos del mismo pan, comemos de la misma olla. El otro es mi hermano. El otro es mi hermano. Es decir, me afecta tu dolor, me afecta tu pena. Yo no puedo estar tranquilo si tú estás mal. Eso es la Eucaristía. La Eucaristía es que tú llevas el mismo Dios que yo llevo por dentro, tú lo llevas. Y yo no puedo estar tranquilo si hay un hermano que no tiene comida. Y no puedo estar tranquilo si hay uno de la comunidad que no tiene techo. No puedo estar tranquilo porque es un hermano mío. Es un hermano. Y nosotros a veces somos capaces de pelearnos por una doctrina y somos capaces de olvidarnos de la fraternidad. Y saben una cosa, mis hermanos, cuando tú y yo nos alimentamos del mismo pan, tú y yo nos volvemos hermanos. Eso cambia mi mentalidad. Cambia mi mentalidad de la vida y cambia mi mentalidad de la Eucaristía. Por eso, como les decía ahora, la Eucaristía a mí me hace sentirme digno. Yo valgo. Diga después de mí, yo valgo. Yo soy importante. Yo valgo. Yo soy digno. Yo soy importante. Porque Jesús Eucaristía habita en mí. Esa es la clave para ser dignos. Jesús Eucaristía habita en mí. Eso, mis hermanos, es una cosa extraordinaria. Él habita en mí. Él vive en mí. Él está en mí.
Pero si habita en mí y tú recibes el mismo que yo recibo, tú también eres mi hermano, me interesas. Porque nosotros nos hemos vuelto demasiado individualistas en la Eucaristía. No me interesa el otro, me interesa yo con mi Dios, yo con mi Dios, yo con mi Dios. Hay unos temas ahí bastante delicados que tendríamos que profundizar. No los diré, para no herir a nadie, porque hoy muchos sectores de la Iglesia Católica se preocupan por muchas cosas que no tienen realmente importancia. Y lo que realmente tiene importancia es esto. Por eso, mis hermanos, con todo respeto, cuando una persona me dice a mí, yo estoy deprimida, ¿qué tengo que hacer? Ve a la misa. Tengo ansiedad, ¿qué tengo que hacer? Ve a la misa. Me siento sola, ¿qué tengo que hacer? Ve a la misa. Me siento angustiado, ¿qué tengo que hacer? Ve a la misa. Me siento abatido, ¿qué tengo que hacer? Ve a la misa, porque toda misa es sanadora. Y cuando tú lo recibes a Él, mi hermano, mi hermana, estás recibiendo por dentro sanación, comida. Y la comida te fortalece. La comida te fortalece. Y por último, he dicho que toda Eucaristía es carismática. Toda Eucaristía es sanadora. Toda Eucaristía es alimento. Y toda Eucaristía, lo dije ahí, nos vuelve hermanos. Y por último, toda Eucaristía es acción de gracias. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. ¿Para qué se celebra la Eucaristía? La Eucaristía se celebra para agradecerle al Padre que nos ha regalado a su Hijo Jesucristo. Cuando yo voy a la Eucaristía, voy a agradecer. No voy tanto a pedir. Y eso no quiere decir que no pida, o por las almas de los fieles difuntos, o por una necesidad, o por una quinceañera. Pero la Eucaristía, mis hermanos, es sobre todo una acción de gracias. Y lo que nosotros agradecemos en la Eucaristía es sobre todo, le agradecemos al Padre que nos ha regalado a su Hijo Jesucristo. Es la más grande acción de gracias que nosotros podemos tener. Padre, gracias por habernos regalado a tu Hijo Jesucristo. La Eucaristía, mis hermanos, no es fundamentalmente para pedir. Es más para agradecer. Porque en eso la renovación carismática se ha hecho una escuela muy bonita. La renovación carismática nos ha enseñado a agradecer. La renovación carismática nos ha enseñado el camino de la alabanza. Y mis hermanos, la Eucaristía es para agradecer. Por eso cuando tú vas a la Eucaristía debías ir pensando, hoy qué tengo para agradecer. Tal vez no tienes que para agradecer que tienes una gran casa, pero estás vivo. Te levantaste con vida, con un poco de achaques, de enfermedades, de dificultades, porque todos tenemos nuestra pendejadita. Sí, la Eucaristía es acción de gracias. Es una manera, sí, Padre, ya voy a acabar. Me dieron 50 minutos, me los cortaron.
La Eucaristía es para agradecer, no es para pedir sobre todo, es para agradecer. Eso es lo fundamental de la Eucaristía. Cuando uno siempre pide, se enferma más. Cuando uno siempre agradece, es más sano. El que siempre pide, ve el faltante. El que siempre agradece, ve lo que tiene. Por eso la Eucaristía es acción de gracias. Porque es para agradecer. Así que la Eucaristía también es para pedir, pero fundamentalmente es para agradecer. Les he dicho 4 o 5 cosas de la Eucaristía. Una, toda Eucaristía es carismática. 2, toda Eucaristía es sanadora. 3, toda Eucaristía es una acción de gracias. 4, es alimento que me recupera la dignidad. Y como es alimento, la Eucaristía nos vuelve hermanos. Somos hermanos. Hermanos, cierren un momento sus ojos. Y pidámosle al Señor que en este momento nos dé un gran amor por la Eucaristía. Un gran cariño por la Eucaristía. Un gran respeto por la Eucaristía. Una gran valoración de la Eucaristía. Regálanos, Señor, un profundo amor, un profundo respeto por la Eucaristía. Te pedimos, Señor, que esa acción comunitaria de la Eucaristía nos fortalezcan y nos llenen de tu amor. Amén.